Hoy voy a hablar sobre un tema que tiene ya muchos años de discusión en la dogmática penal moderna, pero creo que sigue manteniendo mucha actualidad. Por eso me pareció importante, me pareció interesante rescatarlo y bueno, y reflexionar un poco acerca de este tema que puse por título Vida humana y persona, repensando categorías desde el derecho penal. Bueno, ustedes podrán apreciar seguramente que es un término, una denominación que puse al título, a este título de este tema, un título un poco vago, impreciso tal vez, o muy genérico, pero que abarca, digamos, numerosas situaciones que transcurren a lo largo de ese misterioso proceso evolutivo en el que transcurre la vida humana. Es un proceso en el que se entremezclan muchas cuestiones de distintos signos, éticas, religiosas, filosóficas, económicas, sociales, políticas, jurídicas, etc. Debido a la complejidad que me parece que tiene este tema y a la importancia que tiene, lo hemos dividido en dos partes. Una primera parte en la que hablaremos especialmente del comienzo de la vida humana y de la persona en el derecho desde la perspectiva en general del ordenamiento jurídico y específicamente desde la visión del derecho penal, que es el punto que nos interesa abordar. Y en la segunda parte hablaremos, que será para otra entrega, hablaremos sobre el comienzo del nacimiento de la persona humana hasta que se produce la muerte natural o jurídica de esa persona. Es decir, el momento en que se extinguen la vida y la persona del mundo fenoménico, podríamos decir. Y también haremos en esta segunda parte un breve análisis sobre la problemática de la eutanasia en estos momentos de coronavirus, que me parece que también es un tema interesante de abordar. Bueno, vamos entonces a esta primera parte. Sabemos que existe un conjunto de normas que rigen en la Argentina actual. Veamos el Código Civil, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Me refiero a normas que, digamos, tienen directa o indirectamente vinculación con el tema que voy a tratar en esta charla. El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Trasplantes 27447, la Ley 26.742 sobre derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, los tratados internacionales sobre derechos humanos que están incorporados a la Constitución Nacional, la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunas otras normativas que vamos a ir enumerando de ser necesarias, y muchas de ellas tal vez locales, de muchas provincias argentinas. Bien, veamos a ver algunas de estas cuestiones. Creo que para comenzar tenemos que hacernos, me parece a mí, una primera pregunta, pero que al mismo tiempo es una gran pregunta. Y que ustedes seguramente podrán pensar que es una obviedad, ¿no? Pero me parece que es un tema que todavía está en la mesa de debate y debe seguir discutiéndose estas cosas. La pregunta sería, o es, ¿cuándo comienza la vida humana? Esta es una pregunta que no tiene, obviamente, una respuesta unívoca. Y además es difícil saber si alguna vez la tendrá. Seguramente que sí, pero por el momento no la tiene. Fíjense que este entramado de normas que hice mención hace un momento no parece ser coincidente en algunas de estas cuestiones. Más bien da la sensación de que se diferencian o se contradicen entre sí. Pero yo creo que una interpretación sistemática y teleológica de estas normas nos pueden hacer encontrar en esta aparente discordancia, encontrar un camino común. Veamos, empecemos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Fíjense ustedes, hay dos artículos en esta convención que me parecen importantes en este tema. El artículo primero que dice, y les leo textualmente, para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano. Presten atención, persona es todo ser humano. Fíjense qué expresión tan fuerte
y tan unívoca en ese sentido, tan efectista, digamos. Persona es todo ser humano. Y el artículo 4.1, que habla sobre el derecho a la vida y dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Esto es lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El Código Civil y Comercial tiene un artículo, me parece importante en este punto, que es el artículo 19, que hace referencia a la persona humana. Y dice, la existencia de la persona humana comienza con la concepción. También están dos normativas más que me parecen que tienen trascendencia en esta cuestión, que son la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional, que en el artículo primero dice, fíjense ustedes, ¿no? Qué importante esta normativa. Se entiende por niño a todo ser humano menor de 18 años de edad. Es decir, fíjense que esta norma nos dice hasta cuándo la persona es menor, pero no nos dice desde cuándo. Es decir, cuál es el momento de la vida humana que tenemos que tener en cuenta como límite mínimo para decir desde aquí tenemos un ser humano que es menor de edad. Y el artículo 6, en el punto 1, dice, establece en síntesis el derecho intrínseco a la vida de estos niños, y en el punto 2 obliga a los estados a garantizar en la medida de lo posible, o en la máxima medida posible, la supervivencia y desarrollo del niño. Es como que estuvieran haciendo referencia a un niño en sentido biológico, no normativo. Y por último, la ley, no por último, pero también la ley 26061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dice en el artículo 8 también el derecho a la vida. Titula a ese artículo Derecho a la vida. Y dice, los niños, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, a su protección y a la obtención de una buena calidad de vida. Y por último, aquí tampoco olvidemos lo que dice el Código Penal, es decir, en el título primero, delitos contra las personas, en el capítulo primero, delitos contra la vida. Y los delitos contra la vida que trata, importantes para el tema que estamos desarrollando, son los delitos de homicidio y los delitos de aborto. Y dentro de esta temática vamos a ver en la segunda parte, como anticipaba, la problemática de la eutanasia, ¿no es cierto?, en sus distintas clases, que insisto, tiene una directa vinculación en los delitos contra la vida y la integridad corporal. De todo este panorama, digamos así, normativo, surgiría, en principio, para poder seguir avanzando, de que la protección penal de la vida incipiente hasta aproximadamente los 14 días del desarrollo embrionario es una cuestión todavía no resuelta en la Argentina. Entonces tenemos que buscar una posible respuesta a esa gran pregunta que hicimos al comienzo: ¿cuándo comienza la vida humana? Es decir, ¿desde cuándo está protegida? ¿Desde algún momento de su desarrollo embrionario o antes o después del nacimiento? Bueno, veremos. Una posible respuesta puede ser esta: que la vida humana está jurídicamente protegida desde la concepción. Principio general de estas normativas. Por un lado, como vida en sí misma, que sería una interpretación de la vida en sentido biológico. Y por otro lado, como derecho a la vida, que sería una protección en sentido normativo. Ahora, esta respuesta, esta, digamos, reflexión que hacemos, si nos suscribimos al derecho penal especialmente, que es el derecho en definitiva que nos interesa y sobre el que vamos a trabajar en esta charla, nos conduce necesariamente a nuevos interrogantes, que serían estos que les voy a leer brevemente. ¿En cuál de estos derechos, o de estos dos sentidos, mejor dicho, está protegida la vida humana por el derecho penal? Es decir, en sentido biológico
o en sentido normativo o en ambos? ¿El derecho penal protege la vida humana en todas las fases de su evolución natural o biológica o solo en alguna de ellas? En todo caso, si fuera así, tuviéramos una respuesta a esta segunda pregunta, deberíamos a su vez preguntarnos desde cuándo y hasta cuándo en su proceso evolutivo el derecho penal protege a la vida humana. ¿El derecho penal protege la vida humana con independencia de la persona humana? ¿O protege la vida de la persona humana? Siempre que existe vida humana, ¿existe persona humana? Ustedes se dan cuenta que con todas estas preguntas estamos enfrentándonos a una problemática compleja, interesante, pero al mismo tiempo muy compleja. Entonces, continuemos. Vimos hasta hace unos instantes que tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el nuevo Código Civil y Comercial se alude a la persona humana, cuyo derecho a la vida debe respetarse, dicen estas normativas, desde la concepción. Esto es indiscutible hoy desde el punto de vista normativo. Desde la concepción debe estar protegida jurídicamente la persona humana. Es decir, que estas normativas no hacen referencia, no hablan de la vida humana, así a secas, sino de persona humana, que da la sensación como que fuera una cosa distinta, y veremos si es así o no. Una persona humana de la cual se supone que tiene como presupuesto una vida. En principio, pareciera ser que, digamos, la inferencia o la reflexión debiera encaminarse en ese sentido. Pero estos interrogantes me parece que plantean además cuestiones que creo yo que nos invitan a verificar previamente a cualquier conclusión que debamos emitir en estos momentos o respuesta que tengamos que dar a estos interrogantes iniciales, que nos debemos preguntar de nuevo cuál es el bien jurídico en los delitos contra la vida. Ese es el punto, en definitiva. Verificar, determinar con la precisión que podamos cuál es el bien jurídico en estos delitos, es decir, en los delitos contra la vida. ¿Es la vida como fenómeno biológico? ¿Es la vida como derecho a la vida? ¿O son ambas cosas? Vuelvo a insistir, ¿la vida debe reunir la cualidad de persona para ser protegida por el orden jurídico? Si tenemos las respuestas, luego tendremos que indagar en qué fase de su evolución, de ese proceso evolutivo de la vida, debe intervenir el derecho penal en su protección, que es la pregunta que debemos responder en el transcurso de este comentario. Entonces, veamos cuál es el bien jurídico protegido, que es el punto que brevemente voy a desarrollar ahora. El comienzo de la vida humana y su protección penal. Sabemos que la vida humana se nutre de una evolución natural que transcurre en determinadas y progresivas etapas. La vida es una evolución progresiva, es un desarrollo evolutivo hacia adelante. Es un continuum cuyo comienzo y fin ha sido motivo de una discusión científica que, creo yo, digamos, por la falta de acuerdo o de consenso, dista mucho de finalizar. Está muy lejos aún de lograrse una definición común sobre el inicio de la vida e inclusive tal vez en muchos estados o en muchas disciplinas o en muchos otros ordenamientos acerca de lograr una definición común del final de la vida, no solamente del comienzo. Y más aún, como en nuestro caso, si lo que se pretende es establecer si el comienzo de la vida coincide o no con el comienzo de la persona jurídicamente hablando. Y todo esto parece un terreno muy resbaladizo, por cierto. Sin embargo, yo creo que el Código Civil y Comercial en su artículo 19 nos da una pista interesante para desentrañar algunas de estas cuestiones, o la cuestión más trascendente que estamos queriendo responder.
Y si tenemos que fijar una postura, que yo ya la tengo fijada en mis libros cuando trato esta temática, respecto del bien jurídico protegido en estos delitos, sobre todo en los delitos contra la vida, ciertamente esa postura deberá inclinarse necesariamente porque el bien jurídico protegido no es otro que la vida humana en sí misma. Es decir, la vida humana como sustrato físico-biológico cuyo concepto no puede ser suministrado por el derecho. El legislador no nos puede decir qué es vida humana y qué no lo es. Como tampoco se puede hacer depender la vida humana de otras valoraciones sociales que perviven o rigen, digamos así, en un momento social determinado. Esa determinación corresponde, el decir qué es vida humana y qué no es vida humana, corresponde a otras disciplinas científicas. Lo que el legislador puede hacer es solo decidir el cuándo y el cómo habrá de prestarse tutela normativa a esa realidad biológica que estas otras disciplinas denominan vida humana. Sin embargo, fíjense ustedes, esto que parece tan simple, no lo es tanto. Hay muchos, en la doctrina, en la dogmática penal contemporánea, muchos que no están de acuerdo con esta postura, que es la postura que yo, digamos, participo. Alguna doctrina entiende que el derecho penal no protege la vida en sí misma, es decir, la vida en sentido biológico, sino en todo caso el derecho a la vida, que es una conceptualización de la vida en sentido normativo. Vale decir que el derecho a la vida estaría implantado, por decirlo así, en una, o sería, digamos, algo así como una relación de disponibilidad de la vida por parte del ciudadano que es titular de ese tal derecho. Precisamente por esta razón se dice que la vida es disponible por regla general por el propio titular de ese bien jurídico. Esta postura la sostiene, por ejemplo, Miguel Polaino Ors, de la Universidad de Sevilla, pero también en esta dirección podemos mencionar a Bacigalupo, para quien en el delito de homicidio, por ejemplo, él dice que también se protege la autodeterminación del sujeto pasivo. Es decir, que se está ante un objeto de protección complejo. Si es que entendí bien la opinión, el pensamiento de Bacigalupo, sería una suerte de un bien jurídico complejo, pluriofensivo, en el sentido de que estaría no solo protegida la vida en sentido biológico, sino también la vida en sentido normativo, es decir, como autodeterminación. Y dice, fíjense ustedes, textualmente Bacigalupo, la acción solo realiza el tipo en la medida en que importe una lesión del ámbito de dominio autónomo del sujeto pasivo, la lesión de su voluntad respecto de la conservación del bien jurídico. Aquí, Bacigalupo involucra dentro del concepto global de bien jurídico en estos delitos, fundamentalmente él habla del delito de homicidio, serían la vida en sentido biológico y la vida, además la vida en sentido normativo, como autodeterminación, es decir, la capacidad autónoma del sujeto de poder decidir qué hacer con su vida. Y esta es una postura, la de Bacigalupo, que ha sido seguida en España por otros autores, como Del Rosal Blasco, por ejemplo, y Segura García, que dicen estos autores que en el ámbito de los delitos contra la vida, dicen estos autores, no es esta, es decir, la vida como realidad biológica, el objeto de tutela, aunque sí el objeto de la acción típica, lo cual ya sería algo para discutirlo, ¿no? Sino que lo que importa, según estos autores, es el conjunto de facultades de decisión y disposición que el sujeto tiene sobre su propia vida. Es decir, el derecho a la vida sería, digamos, el derecho a poder decidir autónomamente qué poder hacer con ella y que únicamente lo puede hacer quien es el titular de esa vida. Pero fíjense ustedes, dicen estos autores, no es la vida en sentido biológico, aunque sí sea el objeto de la acción típica, lo cual yo creo que es discutible, porque a mí me parece que la vida en sentido biológico, como sustrato físico-biológico, no es
el objeto de la acción típica, sino el objeto de la acción típica es el cuerpo del sujeto pasivo. Es decir, es la estructura física, el sujeto de carne y hueso, no la vida como bien jurídico protegido por el derecho penal. Pero bueno, esta es una discusión que sigue abierta en la penalística moderna. Pero sin perjuicio de estas posturas que acabo de mencionar, nosotros seguimos insistiendo en preguntarnos, en función de lo que dicen estas opiniones, si el embrión, es decir, el embrión, el feto, el embrión implantado, como sujeto pasivo del delito de aborto, tiene o no un ámbito de autonomía propia para tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Si tiene capacidad de autodeterminación, tomando prestadas palabras de Bacigalupo, pues sabemos que el embrión implantado es vida humana. Y sin embargo, el derecho penal no le confiere una protección absoluta. Más aún en aquellos ordenamientos como el nuestro, en los que el embrión implantado no solo es vida humana, sino también persona. Con otros términos, nos preguntaríamos, ¿tiene el feto derecho a la vida? O dicho de otro modo, siguiendo estas posturas de estos autores, ¿tiene facultades de decisión y disposición sobre su vida? Si la respuesta es negativa, es decir, si la respuesta es no, no tiene derecho a la vida, entonces deberíamos preguntarnos cuál es el bien jurídico entonces en el delito de aborto. Es verdad, convendrán conmigo en que la vida humana es una realidad biológica innegable y que el derecho a la vida es un concepto normativo que se extrapola hacia aquella realidad. Y se extrapola hacia esa realidad efectuando un juicio de valor. Es decir, la protección jurídico-penal en sentido normativo, que de eso se trata, es un juicio de valor, es un problema cultural, no es un problema biológico. Es decir, que la vida, entonces, no solo involucra un concepto biológico, genuinamente biológico, sino también un concepto genuinamente valorativo. Y esto último es lo que posibilita que pueda medirse la intensidad de la intervención penal según cuál sea la fase en que se encuentre esa vida en su propio desarrollo embrionario o vital. Si el bien jurídico, por ejemplo, en el delito de aborto, fuera el derecho a la vida del nascituro, como piensan estos autores, entonces creemos nosotros que el derecho penal se encontraría en un callejón sin salida, porque por un lado estaría protegiendo ese tal derecho a la vida al tipificar los delitos de aborto, pero por otro lado estaría al mismo tiempo desprotegiendo ese derecho, supuesto derecho a la vida, despenalizando la destrucción de esa misma vida en ciertas etapas de su desarrollo embrionario o articulando casos de impunidad, como sucede en nuestro Código Penal en el artículo 86. Entonces, la conclusión sería en principio, si el feto tiene derecho a la vida, entonces el derecho penal en principio no debería intervenir, no debería permitir su destrucción, que es lo que sucede un poco con la tipificación de los delitos de aborto. Por otra parte, si este derecho a la vida debiera entenderse como una relación de disponibilidad de esa vida por el propio titular, deberíamos necesariamente, creemos, concluir que el feto no puede disponer de su vida en ninguna de las etapas de su desarrollo embrionario, puesto que si el derecho penal permite su destrucción en algunas situaciones, es porque considera que este embrión o este feto carecen de ese tal derecho a la vida, no lo considera titular de un derecho a la vida, de modo que si esto es así, si esto que es lo que pensamos, este derecho a la vida para el derecho penal no sería más que una ficción normativa. Fíjense ustedes que la vida humana es el bien jurídico protegido, la vida humana en sí misma, en sentido biológico, en los delitos de homicidio y de aborto,
se desprende no solo de la propia rúbrica del título primero del Código Penal, que denomina delito contra las personas, sino también de la rúbrica del capítulo primero, que dice delitos contra la vida. Fíjense ustedes que no dice delitos contra el derecho a la vida, modalidad que tampoco emplea en ningún título ni capítulo del Código Penal, sino que también esa protección de la vida humana en sentido biológico también surge del artículo 4.1, a nuestro juicio, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuando dice que cuando consagra el derecho a la vida de todas las personas, en general a partir del momento de la concepción. Por lo tanto, creemos que el bien jurídico protegido en estos delitos no es el derecho a la vida del nasciturus o su capacidad de autodeterminación, en palabras de Bacigalupo, sino la vida humana de una persona humana. Pero como en derecho penal el bien jurídico debe determinarse a partir de criterios normativos, es decir, la protección jurídica del comienzo de la vida no es una cuestión biológica, sino una cuestión jurídica, la protección penal debe partir desde el momento en que se produce, según estas normativas, la concepción o anidación del óvulo fecundado en las paredes del útero de la mujer. Entonces vemos cómo se torna imprescindible desentrañar el concepto de concepción. Porque fíjense ustedes, ni la Convención Americana, ni el Código Civil, ni el Código Penal, no solamente no nos dicen qué debemos entender por concepción, sino que tampoco nos dicen qué debemos entender por vida humana y por persona humana. Son conceptos que debemos buscarlos en el entramado normativo en forma sistemática. Tenemos que hacer una interpretación sistemática del orden jurídico para poder definir estos conceptos. Y esa interpretación sistemática incluye, a nuestro juicio, en nuestra opinión, algunos propios artículos del Código Civil, por ejemplo, los artículos 19 y 20, el 19 que ya citamos, el artículo 20 que alude al embarazo de la mujer y el artículo 561 que equipara la concepción a la implantación. También algunas propias disposiciones del Código Penal, por ejemplo, los artículos 85 y 88, que presuponen una mujer en estado de embarazo. La ley 26.862 de acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida sería otro argumento para consolidar nuestra postura. Y la disposición transitoria de la ley 26.994 que dispone que el embrión no implantado será materia de una legislación especial. Es la razón por la cual no se incluyó toda la problemática, por lo menos al final, en el proyecto de Código Civil, en el texto, en el contenido del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Y todo este entramado normativo nos encamina a sostener algo que nosotros ya sostuvimos hace mucho tiempo. Yo ya lo sostuve en mi tratado y en mis manuales. Ahí tengo expuesta esta exposición antes de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación e inclusive de uno de los fallos importantes sobre esta temática de la Corte Interamericana. Les decía que este conjunto normativo nos encamina, ¿no es cierto?, a sostener que el término concepción es sinónimo de anidación o implantación del óvulo fecundado en la matriz de la mujer. Y ello se puede deducir no solo de este conjunto de normas que acabo de mencionar, sino también de un fallo importante que ha sido citado por quienes escribieron el proyecto de nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y también de la penalística moderna, fundamentalmente en la América Latina y en muchos autores europeos, en la doctrina penal europea, este famoso fallo de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en la causa Artavia, Murillo y otros versus Costa Rica, en la que se entendió que concepción es un concepto
es sinónimo de anidación. Es decir, si bien es cierto que en este fallo la Corte Interamericana aclara que en el marco científico actual existen dos lecturas sobre esta cuestión, sobre el término concepción. Una que la asimila a la fecundación, es decir, el encuentro del óvulo con el espermatozoide, y la otra postura que entiende concepción al momento de la implantación en que sucede la anidación o implantación del óvulo fecundado en la matriz de la mujer. Y el tribunal se inclinó por esta última tesis, que es en definitiva la tesis que adoptó, digamos así, el Código Civil y Comercial de la Nación. En síntesis, la Corte Interamericana, al igual que el Código Civil, interpreta que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, es decir, con la implantación del embrión. Y por ende, debemos deducir, debemos inferir que el embrión no implantado o el embrión preimplantatorio no es persona humana. Pese a la complejidad que tiene este tema, como les decía al comienzo, pero la importancia que realmente reviste, como ustedes podrán ir advirtiendo, y a la falta, y si a eso sumamos la falta de consenso en estos temas, no obstante ello, en la actualidad creemos que existe prácticamente una gran mayoría doctrinal en torno a que la vida humana comienza en el momento en que se produce la fecundación, el proceso, el episodio, el fenómeno de la fecundación. Es decir, la fecundación, el encuentro, la unión del huevo con el cigoto que resulta, digamos, o resultante de la función del óvulo y del espermatozoide. Porque es el momento en que queda reunida toda la información genética correspondiente al individuo de la raza humana. O sea que desde la fecundación existe vida humana, pero su protección jurídico-penal es otra cosa muy distinta. Esto último solo habrá de determinarse, como ya lo dijimos anteriormente, únicamente por criterios normativos. Y es un poco lo que trasunta este fallo de Artavia Murillo de la Corte Interamericana y es también, digamos, los fundamentos en que se basan el nuevo Código Civil y Comercial en estos artículos que hice mención anteriormente. Y sabemos que, por lo menos los que pensamos así, de que estos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de aplicación obligatoria en el país. No solo para la Corte Suprema de Justicia, porque si no, no tendrían ningún sentido los fallos de la Corte si no fueran de aplicación obligatoria. Si fueran meramente simbólicos, pedagógicos o tendrían un contenido ético, no serían derecho positivo y por lo tanto no tendrían ningún sentido tener que recurrir a la Corte Interamericana para resolver una cuestión tan importante donde están en juego derechos constitucionales, como es el derecho a la vida, por ejemplo. Sino que también estos fallos son obligatorios para los jueces locales. Es decir, los jueces locales también tienen que realizar el test de convencionalidad aún de oficio, que es lo que muchas veces no vemos en la práctica tribunalicia que esto suceda de ese modo, lo cual es preocupante. En definitiva, el Código Civil y Comercial define el momento a partir del cual jurídicamente se considera a un ser humano que es persona humana. Y el código señala ese momento, el comienzo de la existencia de la persona humana a partir de la concepción. Si bien, como les decía hace un rato, el Código Civil no nos dice ni nos explica en ningún lugar qué entiende por persona humana, tampoco tiene un concepto de persona como tenía, por ejemplo, el artículo 30 del Código Civil de Vélez Sarsfield, el anterior, que fue derogado, sino que ahora se hace una diferenciación, creo que el artículo 541, entre persona humana y persona jurídica. Pero no obstante ello, sí, la fundamentación del proyecto y la explicación de sus redactores posteriormente, ya en vigencia
este código es exactamente el mismo concepto que emerge del fallo Artavia Murillo de la Corte Interamericana. Ahora, hechas estas aclaraciones y fijado el momento en que se produce o que podemos determinar como comienzo de la vida humana, nos queda por determinar rápidamente si a partir de qué momento debe intervenir el derecho penal en su protección de esa tal vida humana. Es decir, si se debe proteger antes de la concepción o después, antes del nacimiento o después del nacimiento, o en qué momento. Ese es el enigma que tenemos que descifrar. Pero previo a esto, lo ponemos entre paréntesis, yo creo que debemos indagar una cuestión que me parece muy importante. Si la condición de persona tiene alguna relación directa o indirecta con el comienzo de la vida humana. Porque sabemos que a partir de esa posesión, de la posesión de persona humana, que el sujeto se convierte en titular de derechos, aun cuando por su particular situación, es decir, en la que se encuentra en su desarrollo embrionario, no puede ejercerlos. Pero lo que hay que aclarar, en nuestra opinión, es que al derecho penal no le interesa especular acerca del concepto persona, cualquiera sea la concepción ideológica que se sustente. Es cierto, y volvemos a insistir, en que la vida humana es una realidad biológica innegable. Eso es cierto para nosotros. Pero también es innegable que es un concepto, como dice, por ejemplo, el profesor Díaz Ripollés, es un concepto genuinamente valorativo. Y aún así, el concepto de vida humana no se contrapone o superpone al concepto de persona. En nuestro ordenamiento jurídico, contrariamente a otros, por ejemplo, Bolivia o España, en que se es persona a partir del nacimiento, en el nuestro se es persona a partir de la concepción, como acabamos de ver en las citas que hicimos de las normas anteriormente. Y se es persona evidentemente porque así lo establece el orden jurídico desde la concepción. Entonces es un concepto normativo, no es un concepto naturalístico. Aún cuando desde un punto de vista estrictamente biológico podamos decir que todo ser humano o todo hombre es persona. También podemos decir esto, afirmar esto. Pero yo creo que esta afirmación contradiría no solo el texto del artículo 19 del Código Civil y Comercial, sino también el fallo Artavia Murillo, del cual se puede deducir, como vimos hoy, hace un ratito, que el embrión preimplantatorio es vida humana, es cierto, es un ser vivo, pero no es persona porque aún no ha sido implantado en la mujer, no se ha implantado en el útero de la mujer. Por lo tanto, no es persona humana. Inclusive, aun cuando el derecho civil determine o no cuando un ser humano es persona, eso lo puede hacer el derecho civil en forma expresa, en forma implícita, como ahora, por ejemplo. El derecho penal tiene absoluta autonomía para prestar o no protección jurídico-penal a ese bien, cualquiera sea su evolución biológica. Su autonomía en la toma de decisiones posibilita esa opción. Lo que importa para el derecho penal, en definitiva, es dilucidar si debe, en principio, en primer lugar, si debe o no acordar protección a esa vida humana, que puede o no ser persona según el grado de su evolución biológica y el orden jurídico de que se trate. Por lo tanto, lo que importa para el derecho penal es esto que acabo de señalar y teniendo la respuesta afirmativa, le importa determinar el momento en que debe intervenir en su protección jurídica. Y esto nos hace reflexionar en que la vida del nasciturus es vida humana, sin ninguna duda. Y su protección jurídica es independiente de la vida de la persona en estado embrionario
o de la persona ya nacida. La vida del niño por nacer es la misma vida que la del niño ya nacido, no hay ninguna duda. Es el mismo individuo, es el mismo ser humano. Lo que sucede es que el legislador le otorga distinta protección jurídico y jurídico penal según el grado de su desarrollo biológico, según las distintas etapas. El legislador tiene potestad soberana de elegir en cuál de esas etapas es conveniente la intervención penal. Lo que sucede, y bueno, el ejemplo está en que se protege con menor intensidad la etapa embrionaria que la etapa posterior al nacimiento. Pero siempre la protección, aclaremos esto, es la protección del mismo individuo, antes y después del nacimiento. Es decir, se trata en definitiva de una cobertura valorativa del derecho a una realidad biológica impostergable. Esta decisión de proteger la vida prenatal o de no hacerlo, si es lo que define el legislador, es una decisión político-criminal y que en modo alguno se opone, a nuestro ver, a la normativa constitucional. Creemos que, por el contrario, esto nos demuestra, esta realidad nos demuestra que la independencia del derecho penal es tal frente a otras disciplinas, inclusive la constitucional, a la hora en que tenga que desplegar su arsenal de cobertura. Carecería, a nuestro juicio, de todo sentido desproteger la vida humana en las primeras etapas de su desarrollo biológico con el argumento de que el feto aún no es persona, como les decía hace un momento, sucede con los códigos civiles de Bolivia y de España, en los que la persona humana, la personalidad se adquiere con el nacimiento. Pues si este razonamiento fuera tal, fuera exacto, estaríamos creando, a mi juicio, una zona de impunidad para todo tipo de aborto, inclusive para aquellos casos de interrupción del embarazo sin el consentimiento de la mujer. El legislador lo que debe hacer o lo que puede hacer es determinar el alcance y la intensidad de la protección jurídico-penal a esa vida que considera el bien jurídico necesitado de protección penal. En consecuencia, y teniendo en cuenta que el concepto de vida humana no se superpone con el concepto de persona, creemos que no deviene ilegítima la intervención penal en las primeras etapas del desarrollo biológico prenatal. Ahora, la conveniencia o no de despenalizar el aborto o mantenerlo como delito implica una cuestión, una decisión, como les decía, de política criminal que demanda, obviamente, otra discusión que no la vamos a desarrollar aquí. De los dos criterios a los que la doctrina ha prestado mayor atención para determinar el comienzo de la vida humana y el comienzo de su cobertura o de su protección jurídico-penal, ya han sido anunciados o enunciados por este fallo de la Corte Interamericana a que hice mención, Artavia Murillo, que son dos criterios, las dos concepciones, el criterio de la fecundación y el criterio de la anidación, que brevemente ya hice mención anteriormente. Entonces, en función de esto, en las instancias previas a la anidación, las maniobras tendientes a interrumpir el embarazo son atípicas, en función de todo lo que venimos desarrollando. Producida la implantación, el hecho puede configurar un aborto. Y producido el nacimiento, la muerte del individuo configura un homicidio. Recapitulando, debemos convenir en que no es lo mismo el comienzo de la vida que el comienzo de su protección jurídico-penal. Existe vida humana desde la fecundación. Esto es innegable en el mundo científico. Nadie discute esta cuestión. Pero es solo, y esta es una afirmación propia y además basada
en las normativas a que hice referencia anteriormente, pero es solo desde la anidación, concepción, el comienzo de su protección jurídico-penal. La concepción o implantación es un presupuesto del embarazo de la mujer. Y a su vez, este embarazo de la mujer es el presupuesto del nacimiento de la persona humana. Por lo tanto, las conclusiones rápidamente podrían ser estas, a esas preguntas iniciales que nos hicimos hace un rato. Debemos convenir entonces que no puede haber persona humana sin vida humana. Pero sí parece ser que puede ser al revés, es decir, puede haber vida humana sin personalidad. Eso se deduce rápidamente del análisis de estos dos ordenamientos normativos a que hicimos mención, la Convención Americana y el Código Civil y Comercial. Ambos ponen un límite mínimo para que el derecho confiera personalidad a esa vida humana que es la concepción. Entonces, antes de la concepción habría vida humana pero no persona. Después de la concepción hay vida de una persona humana, que esto último es el bien jurídico que nosotros proponemos en los delitos contra la vida, entre los delitos de homicidio y aborto. Ahora, evidentemente, como les decía hace un momento, si decimos que antes de la concepción hay vida humana, pero no hay persona humana, estamos diciendo al mismo tiempo que existe vida humana sin derecho a la vida, porque precisamente aún no existe la persona humana. Esto que parece un trabalenguas no lo es tanto. Ahora, el problema se presenta hasta aquí, aparentemente no tendríamos ningún problema en entender lo que estamos diciendo. Pero, ¿qué sucede después de la concepción? Ocurrida la implantación del embrión en las paredes del útero de la mujer, nos preguntamos, ¿hay derecho a la vida? Nosotros creemos que sí, que desde la concepción la persona humana tiene derecho a la vida. Pues si el Estado le reconoce que a partir de ese momento comienza la existencia de la persona humana, entonces creemos que esa persona humana debe ser protegida por el derecho. Aun cuando, como les decía hace un rato, por la situación particular en la que se encuentra esa vida humana no pueda ejercer el derecho a la vida. Si así no fuera entendido, insistimos, no tendría ninguna explicación la tipificación del delito de aborto. Y esto es así, dicho de otra manera, existe vida humana y persona humana, y por ende un bien jurídico necesitado y digno de protección penal. Pero, como sabemos, hacer la vida un proceso evolutivo, un fenómeno en constante evolución, tiene saltos cualitativos y que son permanentemente valorados por el derecho. De hecho, para el derecho vale más la persona ya nacida que la vida prenatal, que la persona que aún no ha nacido. Y en el mismo periodo embrionario tiene mayor valor la vida después de la concepción que la vida antes de ella. Entonces, como no existen derechos absolutos, es un derecho que en modo alguno condiciona al legislador a la hora en que deba tomar decisiones acerca de si debe conceder o no protección jurídica a esa vida a partir de determinado momento, es decir, en este caso de la concepción, antes o después. El legislador decide, es la opción político-criminal de decidir si otorga protección penal antes de la concepción, después de la concepción o después del nacimiento de la persona humana. Pero fíjense que esta no es una conclusión compartida por toda la doctrina. Esta tesis no hace otra cosa, la que exponemos en esta charla, que mantener toda la temática del comienzo de la vida y de la persona humana en un amplio nivel de debate, que es lo que pretendemos, que esto sirva
para discutir, para repensar categorías y para poder buscar mejores soluciones. Porque existen otras opiniones, fíjense ustedes, y que tal vez más valiosas, por cierto, que acuerdan otra interpretación a las normas de la Convención Americana. Fíjense los que le decía que presten atención al artículo primero, 1.2 de la Convención Americana, cuando dice persona es todo ser humano. Alguna doctrina dice que en función de esta normativa, el embrión no implantado, que es vida humana, es un ser y humano, se le debería reconocer la categoría de persona. Pero bueno, se puede o no compartir esta postura. Nosotros no la compartimos por el análisis que acabamos de hacer, de desarrollar en toda esta temática. Pero creemos que mucho dependerá en la conclusión que nos parezca más conveniente o más exacta o más justa normativamente de lo que entendamos por el término concepción. Si cuando nos referimos a este término, estamos hablando de fecundación o estamos hablando de anidación. Pero como ya dijimos hace unos momentos, es un tema que a nuestro juicio no ha finalizado, sobre el que todavía hay mucho para discutir. Entonces, señores, no cerramos esta puerta, sino que queda abierta para futuras discusiones.